Bienvenidos a este programa y saludamos a Verónica Espinosa, la viceministra de Gobernanza y Vigilancia de Salud Pública del Ecuador. Ella es médico salubrista. El tema de hoy, el Zika, esta palabra que era realmente desconocida hasta hace poco tiempo y ahora está en las primeras páginas de todos los diarios del mundo. Y es de una gran preocupación para nuestro país. Jessica Chávez, realizadora de televisión que ha vivido en estos días una experiencia importante como periodista, como comunicadora, precisamente al estar en los lugares donde se está trabajando para el control del Zika, el dengue, el chikungunya. Y con nosotros Roberto Montoya, es el asesor de información. Él es médico epidemiólogo, doctorado en enfermedades tropicales, o sea, un especialista sobre el tema que vamos a tratar hoy. Tenemos también una serie de informaciones, pero vamos a comenzar con este documental que acaba de salir del Ministerio de Salud, precisamente para hacer una evaluación sobre lo que está sucediendo con el Zika. Atención, este va a ser un programa muy especial y muchas gracias a quienes nos escriban y nos presenten sus opiniones, sus preguntas para este programa. #Acuerdo Buen Vivir. Bebés con microcefalia y otras enfermedades neurológicas como el Guillain-Barré podrían ser secuelas del Zika, un nuevo virus transmitido por la picadura de la Aedes aegypti, el mismo mosquito causante del dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla. Un virus proveniente del África y del Asia, que en los últimos meses se extiende por América de manera explosiva. Estamos muy preocupados con este problema crítico de salud pública, porque como es un virus nuevo, la población no tiene inmunidad, es decir, no tenemos defensa, y ante la picadura del mosquito Aedes aegypti podemos contraer la enfermedad. Según el Ministerio de Salud Pública, en nuestro país se han presentado en algunas provincias de la costa casos aislados de personas contagiadas con este virus. Pero, ¿cómo se produce el contagio? El mosquito debe picar a una persona enferma con el virus del Zika y luego picar a otra sana para transmitir la enfermedad. Esto significa que el mecanismo de transmisión de la enfermedad por virus Zika no es persona a persona. Hasta ahora, la evidencia señala que únicamente por la picadura del mosquito. ¿Cómo diferenciar al Zika del dengue y el chikungunya? Los signos y síntomas del Zika son fiebre leve, coloración roja en los ojos debido a la conjuntivitis sin secreción o lagaña, sarpullido que inicia en el rostro y se extiende al cuerpo causando ardor y picor. Además, podría presentar los síntomas comunes al dengue y al chikungunya, que son fiebre, dolor muscular y articular, dolor de cabeza y malestar general. Lo más problemático para su identificación es que muchas veces la persona infectada no presenta síntomas. Solamente 1 de cada 4 personas pueden presentar los síntomas del virus del Zika. Las recomendaciones para quienes los presentan son colocar paños de agua fría, hidratarse, no automedicarse y si los síntomas se agravan, acudir al centro de salud más cercano. El Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación es el encargado de detectar la presencia de este peligroso virus a través de análisis científicos. Recientes estudios advierten de posibles complicaciones que están siendo asociadas con el virus, como el síndrome de Guillain-Barré, un grave trastorno que paraliza los músculos, pudiendo causar paro respiratorio, o una malformación congénita como la microcefalia, que se nota por un tamaño de la cabeza por debajo de lo normal en los bebés de mujeres que en su embarazo hayan sido contagiadas por el virus. Esto puede ocasionar afectaciones en el sistema neurológico y hasta retraso mental en el bebé. El costo para la familia no tiene precio. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de dolor. La principal medida para prevenir el contagio a través de la picadura del mosquito es evitar su propagación. El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Red Pública de Salud, con Midena, con las universidades, con los gobiernos autónomos descentralizados, estamos trabajando en un control más profundo de la vigilancia epidemiológica. Equipos de atención integral acuden a territorio para capacitar a los pobladores mientras se realizan tareas de fumigación y abatización en los tanques de agua limpia, que es el lugar favorito de los mosquitos para su reproducción.
Es importante el trabajo en la manzana, en el barrio, porque de 10 familias, una familia que no tenga un tanque herméticamente tapado, pero lo tiene las 9 familias vecinas, no habrá servido de nada el esfuerzo. Porque esos mosquitos que nacen en ese tanque son capaces de volar hasta 500 metros alrededor. Y en estos 500 metros se estima que pueden infectar a personas que viven alrededor de una manzana o un barrio pequeño. Por eso la importancia de tapemos el tanque. Este tanque no está correctamente sellado. Hay agujeros por donde ingresa el mosquito a colocar sus huevos. Los huevecillos pueden vivir sin agua durante muchos días. Este es el tanque herméticamente sellado, ¿sí? Este es lo que debemos de hacer, no dejarlo mal tapado para que no ingrese el mosquito. El Aedes aegypti no puede vivir a más de 2.200 metros de altura, por lo que se lo encuentra únicamente en los lugares de clima cálido y húmedo. Suele picar durante las primeras horas de la mañana y el atardecer y vive tanto en interiores como en exteriores. Por ello, se debe usar ropa de color claro que cubra la mayor parte del cuerpo, repelente, malla mosquitera o toldos al dormir. Para embarazadas se recomienda el repelente de uso infantil y acudir periódicamente a sus controles prenatales. La responsabilidad es de todos. La forma real de evitar que el mosquito prolifere está en un cambio de conducta de la sociedad entera, de cada uno en su casa y de muchos otros actores de la sociedad. Para el Zika no hay vacuna ni cura. Por ende, para evitar la propagación de la fiebre del virus del Zika, es importante la participación ciudadana. Si trabajamos juntos, podemos lograr que en Ecuador la afectación por el virus del Zika sea la menor posible. Y en este momento, Verónica Margarita Guevara, la ministra de Salud, se encuentra precisamente en Buenos Aires, tengo entendido. En Uruguay. ¿No? En Uruguay, en Montevideo, donde hay una reunión de todos los ministros, los ministerios de América Latina, del Caribe. Está la OPS precisamente para buscar una forma de trabajar conjuntamente y de ayudarnos. Exactamente, es la relevancia o la importancia que se le está dando a nivel internacional y a nivel de las Américas a este tema. Ha convocado a todos los ministros de salud por una disposición de los presidentes de que se reúnan y generen estrategias conjuntas, porque evidentemente este no es un problema aislado de cada uno de los países, sino es un problema de la región. Bueno, y cuando se dice la OPS, la OMS, dicen emergencia mundial, parece que está iniciándose una guerra mundial y a veces hay una preocupación de que puede ser demasiada la alarma que hay. Y eso es lo que quisiéramos conocer exactamente, qué es lo que pasa, Roberto, porque el Zika en sí no es mortal, el Zika en sí. De acuerdo, el Zika en sí no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que transcurre con una sintomatología que es bastante soportable, es una fiebre leve, y un malestar que la persona puede soportar y en general no se complica. No tiene el problema que tiene el dengue, que tiene ese cuadro hemorrágico que es mortal en algunos casos. El problema que estamos teniendo con el Zika tiene que ver especialmente con el riesgo que las mujeres embarazadas, si llegan a infectarse durante el periodo del embarazo, y especialmente al comienzo del embarazo, existe la posibilidad de que sus niños puedan tener un problema congénito. Qué difícil es saber exactamente en uno de estos casos cuál es el nivel de alarma que tiene que recibir la población, ¿no es cierto? Porque también puede ser la afectación muy grave para las poblaciones que están en zonas donde existe este mosquito. Jessica Chávez, como comunicadora, participó en la investigación. Tú como una ciudadana, no una experta, ¿cuál fue tu percepción, Jessica? Bueno, mi percepción es clara, porque hay ambas partes, ¿no? Hay la gente que está un poco alarmada por lo que está pasando, pero también hay las otras personas que dicen que ya les dio dengue, que ya les dio chikungunya y que por lo tanto están inmunes ante cualquier enfermedad y que ellos están tranquilos. Eso lo digo porque yo estuve en Guayaquil, estuve en Durán, estuve conversando con el taxista, con la gente común. Entonces, claro, por eso es muy importante nuestra labor como comunicadores, de poderle decir a la gente que es necesario estar informado,
de que toda la población está expuesta a contraer el virus del Zika. Ese es nuestro papel, ¿no? Es muy importante. Claro, se dice que no hay vacuna, se dice que no hay cura en este momento, pero no es algo que mata, o sea, es colateral, algo que todavía no está totalmente comprobado. Pero sin embargo, Verónica, la clave, según yo veía, en toda la información que estamos recibiendo, es la comunidad. O sea, esto es un trabajo ciudadano. Absolutamente. Como se mencionaba, la percepción de riesgo lastimosamente en nuestras poblaciones ha disminuido, es decir, la gente ha tenido dengue, ha tenido chikungunya y de alguna manera se ha naturalizado la convivencia con el mosquito y con la enfermedad, lo cual en términos de salud pública no es adecuado porque pese a que las comunidades puedan ya verlo como algo con riesgos leves, se ocasionan en muchos de los casos, no solamente enfocados en Zika, pero en dengue y chikungunya, en el caso del dengue puede llegar a ser mortal y hay muertes prevenibles, especialmente de los grupos más vulnerables, niños, adultos mayores, y la naturalización de una enfermedad nunca es favorable en términos de salud colectiva de una población. O sea, como nos dice Roberto, en este caso el Zika sería de menores efectos en la persona que es infectada, digamos, en relación a los otros. Es el más débil, por eso dicen que incluso el mosquito, cuando tiene los 3 virus, el mismo mosquito, son más poderosos el dengue y el chikungunya que el propio Zika, ¿es así? No necesariamente, digamos, puede haber una coinfección de la presencia de los 3 virus, lo cual, digamos, podría ser complejo. Sin embargo, creo que lo más importante de destacar es que pese a que no existe un relacionamiento de letalidad con el virus del Zika, sí existen ciertas complicaciones que es necesario que la comunidad conozca y es necesario no alarmar y no generar un pánico, pero sí brindar esa información para que la población no se quede, digamos, con una información muy superficial. Hay muchos reclamos en los países donde ya hay muchos casos de que ellos no conocían los riesgos asociados al Zika y hubiesen querido conocerlos. Entonces, creo que hay una responsabilidad ética de los comunicadores, de las autoridades y de la población en general de brindar esta información. Bueno, esta es la función de este programa. Por favor, las inquietudes que ustedes tienen, los comentarios nos pueden hacer llegar a través de hashtag Acuerdo Buen Vivir y estaremos comunicándonos con ustedes. Hacemos un corte de 1 minuto y regresamos enseguida. Luego continuamos con Roberto y tenemos también un nuevo invitado en la segunda parte del programa. Damos la bienvenida a Diego Morales, un especialista, y vamos a tener la oportunidad de conocerle. Aquí tenemos en una cajita, lo veremos luego, a los famosos mosquitos que han convulsionado al mundo entero y que han creado gran preocupación en nuestro país. Pero este momento nos vamos a comunicar con una experta mundial del tema, con quien tuvimos una comunicación hace poco. Se trata de la doctora Josefina Coloma, ecuatoriana, que trabaja en el Centro de Investigación de Berkeley, una de las mejores universidades del mundo, y su especialidad es precisamente el dengue, el chikungunya y ahora el Zika. Y viene en pocos días a trabajar con ustedes, ¿no? Sí. Precisamente. Bueno, comenzamos conversando con Josefina esto de que no es un mosquito, que son en realidad 2. El principal mosquito transmisor del Zika virus y del virus del dengue y también de la chikungunya es el Aedes aegypti, que es un mosquito que está muy adaptado al ambiente peridoméstico y doméstico y está en todo el Ecuador y está en toda Latinoamérica y en algunas partes de Estados Unidos también. Hay otro mosquito que también transmite estos mismos virus que se llama el Aedes albopictus, que es un mosquito que está más asociado con las áreas rurales y se le llama el mosquito que vive en los hoyos de árboles también porque principalmente se reproduce o vive pone los huevos, la hembra, en los árboles. Este mosquito no es muy común en Latinoamérica, pero ya se ha reportado en varias zonas urbanas que existe ese mosquito. Es muy común en Estados Unidos. Pero puede Josefina, un mosquito transmitir los 3 virus.
porque eso es algo que sorprendió a todo el mundo. Es decir, no es que uno es de dengue, otro tipo es del chikungunya, el mismo puede tener los 3 virus. ¿Cómo es eso? No se ha estudiado exactamente si es que el mismo mosquito, una misma hembra, tiene la capacidad de transmitir los 3 virus al mismo momento. Existen varios estudios, incluso en el mismo, en el INSPI de Quito se están haciendo estudios para detectar la infección de un mosquito con los distintos virus. Se dice detectado que tiene un mosquito en sus glándulas salivales tanto dengue como chikungunya, por ejemplo. Entonces, es capaz el mosquito de transmitir varios virus, y esto se debe a que una hembra mosquito generalmente toma una merienda de sangre de más de un individuo a la vez. Entonces, vuela de una persona y vuela a otra persona y toma 2 meriendas de sangre, y puede ser que la primera persona que picó tenía dengue y la segunda persona que aquí picó tenía chikungunya, y así se llena de los 2 virus, y al picar a una tercera persona transmite esos 2 virus. Entonces es posible, pero no es muy común. Sin embargo, algo que por lo menos para mí era nuevo, la picadura, la enfermedad se convierte en una especie de vacuna. Es decir, la persona que tiene el dengue ya no le va a dar más. La que tiene el chikungunya ya no le va a dar más porque se vuelve inmune ante esto. Pero el gran problema es que en el caso del Zika esto no ocurre todavía. Entonces nadie está inmune al Zika porque nadie ha sido todavía picado, o muy pocas personas en relación a lo que puede suceder en el mundo. ¿Es así? En un comienzo, hace 2 o 3 años, antes de que entre la chikungunya y el dengue, la chikungunya y el Zika, estas campañas eran para el dengue. El dengue tiene un ciclo biológico, un ciclo de vida un poco más cíclico, digamos, con epidemias que suben y bajan, porque la gente ya es inmune, es decir, hay una inmunidad en la población. Entonces, se da una sensación falsa de un control del mosquito, simplemente porque la población levanta anticuerpos o levanta defensas contra el dengue y ya no se enferma. Cuando una nueva enfermedad como el chikungunya o el Zika entra, toda la población es vulnerable, no existen anticuerpos, no existe una inmunidad. Entonces, se evidencia que el problema del mosquito es un problema mucho más grave de lo que se pensaba. Entonces, lo único que tenemos es el control del mosquito. Sí. Y te puedo decir un poco de las alternativas que hay a este control del mosquito. O sea, lo que se propone ahora es un control integral del mosquito, en donde las comunidades tienen que ser partícipes y son quizás el elemento más importante para el control del mosquito. El control comunitario de la Aedes es la propuesta más sostenible, digamos, para una política de control de mosquitos, en donde exista una participación y compartir la responsabilidad de controlar el mosquito dentro de nuestras casas, de nuestros hogares. Pero ¿cuáles serían, Josefina, las acciones concretas para protegernos tanto del mosquito como del virus? Todas las personas que viven en zonas de riesgo de mosquito, es decir, las zonas tropicales en el país, las zonas de la costa, tenemos que ser súper alertas de todos los recipientes de agua que queden abiertos o que tengamos en nuestros patios, incluso una tapa de una bebida gaseosa, el plato del perro, contenedores que se usan, como también contenedores que no se usan, es decir, basura, todo recipiente con agua. Por ejemplo, el plato debajo de una maceta, ese platito en donde se acumula el agua cuando uno riega, ese platito es un lugar preferencial de los mosquitos para ponerse. Entonces, hay ciertas herramientas, de ciertos trucos de cómo manejar eso. Uno puede hacer un huequito en la platito como un taladro, dejando que el agua siempre se vaya, entonces no tenemos acumulación de agua. Como también los baldes de agua o barriles que la gente puede utilizar para guardar, y cisternas para guardar agua limpia. Tenemos que estar conscientes de que deben estar muy tapados para que la hembra no entre a depositar sus huevos.
Y tenemos que limitar, simplemente botar todos estos calaches y basura que no sirven, que no tienen uso, pero que están recuperando agua a través de la lluvia y donde el mosquito va y pone huevos. Entonces el control en la casa es el primer paso. Toda la ciudadanía tiene que estar consciente de eso y tomar la responsabilidad de mi hogar limpio y para que las autoridades y las autoridades de salud y el gobierno pueda hacer campañas hacia afuera de nuestra casa y no tengan que meterse en nuestras casas a buscar. Yo he visto en la televisión militares buscando sitios de reproducción de mosquitos detrás de refrigeradoras dentro de una casa. Eso podemos hacer nosotros, ¿no? Yo pienso que es importante que la comunidad asuma la responsabilidad y tenga la filosofía de mi casa, mi responsabilidad, ¿no? Y entonces, si controlamos esto entre casas, reducimos el dengue y la chikungunya y el Zika por un porcentaje muy importante. El dengue, el mosquito no viaja más de 50 metros. Y es entonces esto lo que decíamos con Verónica, lo esencial del trabajo comunitario, del trabajo de la familia, de tener limpia la casa. Esa es tal vez lo mejor que uno puede hacer en este momento. Al mosquito le gusta el agua y le gusta el agua limpia. Es decir, no es lo mismo que los mosquitos de la malaria, que estamos acostumbrados a que son de pantanal y que son de aguas lodosas. El mosquito de la Aedes es un mosquito que le gusta el agua limpia y dentro de nuestras casas preferiblemente es muy domesticado a la vivienda. En los lugares oscuros y húmedos y frescos es donde prefiere estar. La Aedes aegypti es un mosquito muy urbano, muy adaptado a las ciudades y a las áreas urbanas. Tenemos aquí un problema, tenemos ya muchas preguntas en el Twitter, ¿no? Una de ellas que le hacemos a Josefina, que está, por cierto, desde el Silicon Valley, donde está la Universidad de Berkeley, en California, esta experta ecuatoriana, informándonos al respecto, y ella coincide con el hecho de que no hay que alarmar, coincide que los Estados Unidos están alarmando demasiado al decir no viajen a América Latina, no viajen al Ecuador. Esa no es el problema, es la situación. Yo le pregunto a Josefina, si ella viajaría ahora a las zonas de la costa ecuatoriana, por ejemplo. Porque ya pasé la edad reproductiva y no estoy embarazada, entonces sí me iría. Y si es que ya me da Zika, quiere decir que para el resto de la vida soy inmune, es básicamente una vacuna. Si es que soy una persona sana y no tengo ninguna sospecha de que tengo un problema neurológico soy comprometida inmunológicamente, lo más probable es que mi cuerpo simplemente va a recuperarse dentro de una semana y voy a tener anticuerpos para siempre y voy a estar protegida y puedo viajar por todo el mundo porque ya nunca más me va a volver a dar Zika. Yo no estoy de acuerdo que se pongan, se anuncie, por ejemplo, el CDC anunció travel bans, prohibición o sugerencia de que nadie viaje a estos países afectados. Y se pone por ejemplo, Ecuador está en la lista, ¿no es cierto? No viajar a Ecuador si es que estás embarazado. Ahora, el riesgo en el Ecuador, como sabemos todos, los que vivimos en Ecuador, los que conocemos el país, es muy diferente dependiendo de dónde estás. El mosquito no vive en la sierra, no tiene la capacidad de sobrevivir en el frío ni en la altura. Entonces, no pienso que hay también un poco de una exageración de parte de autoridades mundiales, poner estas alertas que lo que producen es como una histeria colectiva. Estas son generalmente enfermedades leves, febriles leves, que tienen estragos, pero que no en general, en su gran mayoría, no tienen ningún efecto a largo plazo ni son peligrosas. El peligro es, en este momento, con lo que se piensa con el Zika, es en mujeres embarazadas. Bueno, queremos agradecerle mucho a Josefina Coloma, que por cierto vendrá a trabajar con el Ministerio de Salud en los próximos días. Y ella lo ha dicho con gran claridad, que si ella está aquí, se iría tranquilamente a las playas ecuatorianas, porque uno lo que tiene es que cuidarse simplemente, porque además más de la mitad del país está viviendo en toda esta zona. Sí.
Absolutamente. Creo que es importante que no generemos una sensación de pánico y alarma innecesaria, pero nuevamente sí tenemos que elevar nuestra percepción de riesgo y de corresponsabilidad. Es decir, las poblaciones que están expuestas al mosquito sí tienen una corresponsabilidad ciudadana de trabajar en la erradicación de este mosquito, porque evidentemente no estamos hablando solo de Zika, estamos hablando de dengue, de chikungunya, y es un mosquito que evidentemente está generando problemas a la salud y todos tenemos que colaborar y extremar las medidas de protección para eliminar al mosquito y evidentemente evitar la picadura. Entonces sí, el mensaje sería no alarmar, no entrar en pánico, pero mantener la importancia y sobre todo la información, que la gente sepa los riesgos y pueda actuar responsablemente en relación a ellos. Mire, enseguida del corte comercial vamos a tratar dos temas fundamentales. Uno, el experto en estos animalitos que nos tienen nerviosos a todos. Está aquí con nosotros Diego Morales y también estará Carlos Valencia es un médico especialista precisamente en el tema que nos preocupa tanto de la microcefalia. Lo veremos enseguida del corte. Bueno, está con nosotros Diego Morales, que nos ha traído esta colección de mosquitos. No los vamos a ver si se puede enfocar, o lo más que se puede enfocar, ahí están. Estos son los que tienen al mundo preocupado en este momento. Así es aparentemente un mosquito muy pequeño que sería a simple vista inofensivo, sin embargo nos tiene en vilo a todo el planeta prácticamente. Quiero recalcar que esta es una colección que la mantenemos en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Está abierta para los investigadores nacionales e internacionales y tenemos la colección de todos los culícidos y especies de mosquitos que existen en el país. Es el tamaño, estos son adultos. Esos son adultos, así es. A ver si los enfocamos bien a ellos. ¿Nos puedes hablar algo sobre este mosquito? Sí, bueno, Aedes aegypti en nuestro país se encuentra desde los 0 metros hasta los 1.750 metros, que son los registros que tenemos en nuestro país en el registro altitudinal. Obviamente está restringido a las áreas tropicales y subtropicales. Sí, no lo hemos encontrado sobre esa altitud todavía, pero lo seguimos buscando junto con CENESID. Tenemos varios proyectos de investigación y estamos trabajando con el Ministerio igual para poder detectar y determinar la presencia de Aedes en la mayor cantidad de provincias del país. Bueno, y aquí está en una fotografía grande el mismo mosquito. ¿Nos puedes hablar algo más sobre sus características? Bueno, una característica especial de Aedes aegypti es que tiene en su espalda tiene una forma de una lira, que son escamas blancas que le dan, lo diferencia de cualquier otro mosquito. Y también muy característico del mosquito son los anillos blancos en sus patitas, que lo podemos reconocer en un microscopio fácilmente. O sea, este es el que puede estar transportando los tres tipos de virus. Sí, de hecho además es la mosquita. Sí, solamente las hembras, ¿no? Pican, sí. Ajá, en esta fotografía está alimentada la hembra y estaría lista para poner huevos y seguir reproduciéndose. ¿Y qué hay de esa información de que podría infectar a sus propios huevos que ha salido? Sí, por supuesto, está comprobado la transmisión vertical. O sea, que no solo es transmitir de una persona a otra, sino que ella podría casi autoproducir la enfermedad. Puede ser una estrategia del virus para mantenerse latente en la población. Entonces, la hembra que está infectada transmite el virus a sus huevos y cuando eclosionan los huevos en adultos, pues ya están con el virus y están contaminados. Así es. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas gracias de todo el país que nos están llegando. Vamos a contestarlas luego y en el último segmento, pero aquí está con nosotros el doctor Carlos Valencia, especialista en neurología y en neurocirugía. Es líder en docencia e investigación del Hospital Pediátrico Baco Ortiz, director de la Unidad Multidisciplinar de Epilepsia del Hospital Pediátrico Baco Ortiz, y él conoce y nos ha traído, le agradecemos, no hemos podido traer más imágenes que quería presentar. ¿Qué es esto de la microcefalia? Muy bien, es un término que
que se utiliza mucho en pediatría y sobre todo en atención primaria, cuando el perímetro cefálico de un niño, de un neonato o de un infante es menor a lo que se espera, estadísticamente hablando podríamos decir 2 desviaciones estándar por debajo del promedio de la población y de la raza. Podríamos decir que eso se llama microcefalia. En términos llanos, es una cabeza de un niño que comparado con los otros niños de la misma edad es mucho más pequeña. Ahora, el término de microcefalia está catalogado como microcefalias primarias, aquellas que ocurren en los primeros 7 meses de embarazo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ese cerebro lo que estaría sucediendo. Tendríamos que revisar el tema porque ese cerebro no se desarrolla como un cerebro normal. Esto sería el caso de un cerebro normal, ¿sí? La parte más oscura, la parte gris, sería la parte del cerebelo. Pero todo esto es lo que es la parte del cerebro. En un individuo con una microcefalia primaria es la que ocurre en los primeros 7 meses del embarazo. El cerebro no se desarrolla normalmente. La microcefalia secundaria ocurre en los 2 últimos meses del embarazo. El cerebro se desarrolla normalmente, pero hay una noxa, un daño, un tóxico, un fármaco, una infección que hace que ese cerebro ya no avance en su desarrollo, se estanca. Carlos, y algo, sí. ¿Cuántos casos de microcefalia hay en el Ecuador? Regularmente. Es difícil ¿cuáles son precisarlo, las estadísticas? Pero por ejemplo, en nuestro hospital, que es un centro de referencia nacional, en el Hospital Baco Ortiz, en el año 2015 nosotros realizamos 715 consultas de microcefalia. Si que no tienen que ver con el Zika. Bueno, no tienen que ver porque no hemos llegado a un diagnóstico etiológico, pero si nosotros comparamos una información estadística que es muy interesante de Brasil, en el año 2015 diagnosticaron más de 4.000 casos de microcefalias. Y de esos pacientes, en el momento justo antes de darse de alta esos 4.000 casos, se hicieron estudios de placentas en las madres en el momento del parto y apenas se encontraron 200 casos diagnosticados con virus de Zika. Por lo tanto, estamos hablando de apenas un 5%. Bueno, esto es importantísimo porque la idea en general al comienzo, por el desconocimiento, era que esta enfermedad lo producía el Zika. No, esta enfermedad puede ser producida por múltiples circunstancias y razones y hay muchos médicos que están alertando sobre ese tema, ¿no? Y es muy importante esto también a nivel de la información ya oficial en el país. Sí, evidentemente la microcefalia es una condición que existe independientemente del virus del Zika y que puede estar ocasionada, como bien menciona el doctor en su experticia, por una serie de condiciones. Sin embargo, ¿qué es lo que llama la atención y cuáles son las alertas que se elevan a nivel internacional? Y nosotros tenemos ahí como Secretaría Técnica la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que, digamos, en base al nivel de evidencia que tenemos ahora, que sí es una evidencia temprana, sí señala una relación de un incremento en el Brasil entre el número de casos de microcefalia cuando el virus se introduce en esta población. Entonces, esta asociación, todavía no podemos decir determinantemente la fisiopatología, que existe una evidencia contundente científica, porque son hallazgos preliminares, iniciales, pero sí vemos que pasa esto. Entra el virus del Zika en el Brasil y coincidencialmente o de manera relacionada empiezan a incrementar también los casos de microcefalia. ¿Qué significa esto? Como autoridades de salud, como región y como el mundo entero, la comunidad internacional, tiene que prestarle atención a esto, porque si es que esa asociación se logra determinar que realmente el virus del Zika está siendo un agente causal, tendríamos evidentemente un riesgo incrementado de microcefalia en las poblaciones que estén afectadas por el Zika y ahí evidentemente tomar medidas preventivas. Uno de los televidentes nos dice, Verónica, ¿por qué no funcionan las campañas? ¿Cómo hacer esto preventivo y que funcione? Exacto. Si sabemos tantos años ya que esto sucede. Yo creo que está muy relacionado con lo que habíamos conversado de la percepción del riesgo y el involucramiento y la responsabilidad comunitaria. Como mencionaba los expertos internacionales, una experta, es un orgullo tener expertos internacionales ecuatorianos en universidades de renombre, depende muchísimo del comportamiento humano, de la actividad comunitaria. Si es que no hay un compromiso de la comunidad para erradicar los criaderos del mosquito, las acciones no van a tener efecto. Yo puedo ir y fumigar hoy, pero si mañana van a nacer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 mosquitos cada día, las acciones de fumigación resultan insuficientes. Entonces, el involucramiento comunitario, la responsabilidad social de las familias, de todas las personas, es la única medida. Y obviamente eso implica un cambio de comportamiento y de manera de pensar
de toda la población y eso es complejo, digamos, es difícil de lograr. Otra de las preguntas, ¿por qué no hay un masterado en enfermedades tropicales, siendo tan importante para nuestro país? Nos pregunta alguien. Bueno, actualmente la Universidad de las Américas tiene la maestría en ciencias biomédicas, donde se topa mucho de las enfermedades tropicales y todos los patógenos y los vectores que están produciendo enfermedades en el trópico. Entonces sí, hay una alternativa en la Universidad de las Américas. ¿Qué nos dicen, Verónica? Nos dicen, ¿qué nos recomienda para el próximo feriado? La gente está lista, dice, quieren irse. ¿Qué hacen? Yo creo que la recomendación principalmente es mantener y extremar las medidas en relación a evitar la picadura del mosquito. La utilización de los repelentes de manera adecuada, en las mujeres embarazadas el uso de repelente infantil, la utilización de ropa de color claro con mangas largas, mosquiteros, toldos, es decir, las medidas que extremen nuestros esfuerzos por evitar la picadura del mosquito. Este es muy importante, dice, ya alguien, un televidente, ya me dio chikungunya. ¿Soy entonces inmune al Zika? No. No es inmune. No es inmune, no. Es inmune a chikungunya porque tiene defensas ya creadas para combatir al virus, pero de chikungunya, no de Zika, que es otro virus diferente. Y alguien, Diego, que nos dijo también algo que tú te referiste hace un momento. Un televidente dice, ¿les puede dar las tres cosas al mismo tiempo? Bueno, todavía no está... ¿Podría haber un caso de no está confirmado todavía si puede transmitir las tres, pero sí, chikungunya y dengue sí ya está confirmado que puede haber una coinfección en el mosquito. Y de hecho hay pacientes en los hospitales que registran las dos enfermedades, ¿no? Dengue y chikungunya. ¿Qué se puede hacer en caso de tener síntomas del Zika? Bueno, las medidas sintomáticas para el control de los síntomas, evidentemente para la fiebre, la utilización de paños fríos, hidratación, es importante que la gente se hidrate cuando tiene este tipo de síntomas y acercarse a los centros de salud en caso de ameritar a los centros de salud que están debidamente capacitados para para manejar, hacer un diagnóstico diferencial y en el caso de ser necesario hacer pruebas confirmatorias de laboratorio. Carlos, algo importante volviendo a la microcefalia y también yo no sé si alguien de ustedes nos puede hablar algo sobre la otra enfermedad. Síndrome de Guillain-Barré. El síndrome Guillain-Barré. ¿Nos pueden explicar un poco de qué se trata? Es una inflamación, por decirlo de una manera sencilla, universal de la economía humana, de todos los nervios, sobre todo las raíces son motoras y sensitivas, fundamentalmente motoras del ser humano, provoca una inflamación y esa inflamación hace que no circule el estímulo eléctrico y entonces hay una parálisis generalizada. Hay una parálisis de la musculatura voluntaria, de los brazos, de las piernas y cuando hay un compromiso mayor de la musculatura respiratoria, el paciente está en situaciones críticas. Muchas veces estos pacientes tienen que ir a cuidados intensivos para tener un tratamiento agudo con ventilación mecánica. Pero tampoco es el Zika la causa única o fundamental de esto, ¿no? Incluso la misma vacuna de la gripe, hubo una epidemia en algunos países hace muchos años que cuando se inició una vacuna que no estuvo del todo purificada, ocasionó cuadros de síndrome de Guillain-Barré. Vamos a regresar a la última parte de nuestro programa para responder las inquietudes y fundamentalmente para decirle a la población nuevamente qué hacer. Es decir, qué puede hacer cada ciudadano que viva en la sierra, que vive en la Amazonía, que vive en la costa, en zonas más difíciles que en otras, y qué está concretamente haciendo el gobierno nacional, las municipalidades, para enfrentar esta situación compleja y difícil, de la cual el Ecuador es uno de los países porcentualmente que tiene menos efectos todavía en relación a lo que está pasando en los países vecinos, ¿no? Es decir, nosotros hasta cierto punto estamos ya, da la impresión, trabajando activamente en todo el país. Enseguida regresamos para esto. Carlos Valencia nos decía que difícil, decía yo, que la virtud es del término medio, es del equilibrio. Así es. ¿Cómo lo veríamos en este caso? Les pregunto a todos. Es decir, ¿qué debemos informar? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo más importante? Y tenemos muchísimas preguntas. Creo que como ningún otro programa hay un gran interés nacional.
Yo pensaba que todas las autoridades de salud y las autoridades de comunicación a nivel nacional deben dar una información lo suficientemente clara y transparente sin llegar al extremo de ocasionar una fobia social. Por lo tanto, la comunidad está en el derecho de tener informaciones claras. Y las autoridades, los representantes de salud y de comunicación tienen la obligación de informar diáfanamente las cosas. Por lo tanto, ahí donde yo veo ese equilibrio, la virtud está en el término medio, informar las cosas como son, y eso también ayuda, es un trato bilateral, porque la comunidad también debe aprender, y es un proceso, aprender a tomarlo también con madurez y con seriedad. Creo que para Diego viene esto, dicen, ¿el Zika afecta solo a personas o también a los animalitos? Nos pregunta alguien, y además, ¿el Zika puede convertirse en un virus mortal? ¿Y qué tiene que ver el fenómeno del niño y las lluvias para agravar la transmisión del Zika? No está comprobado que afecte a los animalitos, sin embargo hay que tener en cuenta que el Zika se lo descubrió en un macaco en el bosque de Zika en el África. Como habíamos conversado, ¿no? Sí, como habíamos conversado, no es un virus mortal, no puede matar a gente, sin embargo las complicaciones que puede presentar a posterior, ¿no es cierto? Cuando una madre infecta al feto puede tener una mortalidad en el feto, que sería lo grave del Zika, lo más grave, la mortalidad del Zika. En el caso del fenómeno del niño, estamos viendo un cambio climático también. Eso afecta el hábitat del mosquito y eso puede influir en que el mosquito suba, que esté subiendo cada vez más. De pronto lo encontramos a mayor altitud en algún momento por todo este cambio climático. No sé cuál era la otra. Bueno, son estas, lo del fenómeno del niño. Ya lo hemos dicho. ¿En qué tiempo se desarrolla el huevo del mosquito? ¿Y qué tiempo vive un mosquito? Y además de esto de que básicamente se mueve, es un mosquito de casa, de barrio, ¿no? Sí. También se lo conoce como el mosquito cucaracha porque siempre está asociado a los humanos. El mosquito puede llegar a vivir hasta un mes en el campo. El huevito de un mosquito puede desarrollarse en 2-3 días y empezar la eclosión a los siguientes estadios larvarios, y todo su ciclo hasta un adulto puede durar más o menos entre 8 y 12 días. Que sería el tiempo que se demora, y luego de eso puede ya empezar a infectar con el virus o a picar. Desde la perspectiva de un organismo internacional, ¿tú eres de dónde, Roberto? De la Organización Panamericana de la Salud. Sí, pero digo, ¿de qué país? Yo soy colombiano. Eres colombiano. Sí. Bueno, Colombia está complicada con el tema también, Colombia ¿no? Tiene muchos casos. ¿Por qué? Porque hay mucho más casos, es más grande el país, pero la diferencia es enorme en relación de Colombia a Ecuador. ¿Por qué? Bueno, en realidad, como ya lo hemos explicado, tenemos riesgo de que se transmita Zika donde tenemos Aedes aegypti. Y nuestro continente está infestado con el Aedes aegypti, con el mosquito. Colombia tiene infestación por el Aedes aegypti en muchísimas ciudades por debajo de los 2.000 metros. Comenzó mucho antes el proceso de transmisión. O sea, Colombia lleva un proceso de transmisión del Zika con varios meses de ventaja con respecto a lo que está ocurriendo en Ecuador. Entonces también aquí es un tema de tiempo, porque las epidemias se van configurando en la medida que las personas se van infectando y se va creando toda una dinámica de transmisión. ¿Cómo llegó? ¿Dónde fueron los primeros casos? Los primeros casos en nuestro continente fueron en Brasil. El problema en nuestro continente comenzó en Brasil. De hecho, hubo un antecedente en el 2015 de transmisión en la isla de Pascua, pero en realidad fue el año pasado, en el 2015, que comenzó en el nordeste de Brasil la transmisión del Zika. No habían habido epidemias, nunca había habido transmisión de Zika en las Américas. Toda la población de nuestro continente está susceptible a tener esta enfermedad, por eso la gravedad tan grande. Tenemos los dos factores, el mosquito que está presente en nuestras ciudades que están por debajo de los 2.000 metros, y tenemos a todas nuestras poblaciones de todos nuestros países sin anticuerpos, sin inmunidad. Es una enfermedad que el comportamiento que se ha visto en Brasil, que se ha visto en Colombia,
es de esperarse que estas enfermedades tienen un comportamiento en esa misma tendencia de aumentar y aumentar el número de casos. Por eso es que es tan importante las medidas de movilización de toda la sociedad a controlar. Lo primero que hay que hacer es controlar el mosquito. Como lo hemos dicho aquí, el mosquito está en las casas, es un cambio de conducta que todos tenemos que hacer y todos los que viven en las zonas de riesgo tienen que hacer. Es una rutina diaria de prevención y aquí hay muchas acciones que se pueden hacer. Hay unas más importantes que otras. Hay unos criaderos que tienen más mosquitos que otros. En el Ecuador es muy frecuente un criadero que son los tanques, que son unos tanques de metal que albergan mucha más agua que una tapa o que un pedazo de botella. O sea, el gran tanque en el que los tanques de agua es lo principal y la clave es cerrarlos herméticamente. Exacto. Yo creo que es importante aquí dar alguna información oficial y clara a la comunidad y a los ciudadanos. Por un lado, nosotros no consideramos que es normal y que es correcto y que es esperable que la gente se enferme. Nosotros quisiéramos que la menor cantidad de personas posible en nuestro país se enfermen y eso implica una serie de recomendaciones que como ecuatorianos todos tenemos que seguir. Por un lado, evidentemente, evitar la picadura del mosquito, como ya hemos mencionado, con medidas, el uso de repelente, etc. Y por otro lado, una acción comunitaria permanente para evitar los criaderos del mosquito. Tapar herméticamente los tanques de agua, limpiar al menos una vez a la semana con cepillado de los tanques, que es donde mayor cantidad de larvas tenemos. Porque me parecía increíble que incluso en tanques vacíos la larva puede quedar algunos días ahí viviendo. No es que botar el agua nada más, sino cepillarle. Y tú me decías, Verónica, que a veces no hay conciencia clara. Es decir, el poblador como que se ha acostumbrado. En algunos casos, ay, está el dengue, no me pasó nada, entonces tiene que haber una preocupación. Exactamente, hemos naturalizado y consideramos normal y correcto enfermarnos de estos virus que son transmitidos por el mosquito y eso no es normal, es riesgoso para la población, pone en riesgo a poblaciones vulnerables y en este caso puede existir un riesgo incrementado especialmente en lo más vulnerable que son los niños por nacer y en los adultos y en la población en general el síndrome de Guillain-Barré. Así sea 1 o 2, poco el número de casos, no quisiéramos que nuestra población se exponga a eso y sí apelamos a la solidaridad de los barrios, de las comunidades para eliminar el mosquito, es una tarea de todos, y prevenir la picadura con acciones que son muy posibles y dependen del comportamiento del ser humano. Yo no sé si es una locura esta pregunta, pero ¿qué cantidad de mosquitos existen en una comunidad, en un país? ¿Son billones? Son billones, sí. ¿Billones? Sería muy interesante hacer un cálculo. Creo que de hecho en algún momento lo vamos a poder lograr hacer en el Instituto Nacional de Investigación. También respecto a los criaderos, quisiera también acotar, el instituto se encuentra desarrollando un estudio sobre los criaderos más productivos y tenemos ya unos resultados bastante interesantes en la ciudad de Guayaquil respecto a qué criaderos los encontramos con mayor cantidad de larvas y de pupas. Y en base a esto estamos haciendo análisis para relacionar a las personas con la cantidad de larvas y la cantidad de pupas para sacar un índice y una estadística y poder determinar ciertas zonas en las que podremos encontrar mayor cantidad de mosquitos. Al llegar a la parte final del programa, yo quisiera pedirles el mensaje especial de ustedes y además, no sé si, Verónica, si con este gráfico, si lo podemos enfocar al gráfico, también las preguntas nos siguen preguntando cuáles son los síntomas, cuándo debe la persona preocuparse. Sí, bueno, los síntomas, como vimos en el video al inicio del programa, es una fiebre leve por debajo de los 37.5 grados, puede haber dolor muscular. Lo característico y que le diferencia del dengue y la chikungunya son los ojos rojos, la conjuntivitis, pero sin secreción, sin lagañas. Y adicionalmente puede estar acompañado, ya mencionaba, el dolor muscular, dolor articular. Pero esas son, el prurito, el sarpullido, un sarpullido que va de la cabeza al resto del cuerpo, eso es lo característico. Cuando aparezcan esos síntomas, evidentemente buscar atención en nuestros centros de salud y una recomendación importante, no automedicarse, porque en el caso de que hubiese una confusión diagnóstica con dengue o con chikungunya, sabemos el riesgo de automedicarse con las complicaciones hemorrágicas del dengue. En cuanto a qué usar para protegerse. Bueno, la utilización del repelente, como habíamos mencionado, la gente suele, me pongo el repelente en la mañana y me olvido. No, el repelente tiene indicaciones de reaplicación en base a su concentración. Hay que tener cuidado también, porque los repelentes tienen químicos y
El tipo de repelente, las embarazadas, hemos recomendado el uso de repelente infantil precisamente para evitar la toxicidad, los toldos, los mosquiteros, las mallas en las casas, el evitar salir a las horas que el mosquito pica más, en las horas de la mañana al amanecer y al atardecer, evitar salir a esas horas, usar manga larga, inclusive el calor puede resultar incómodo, pero tenemos que protegernos. Los colores claros, increíblemente el color oscuro atrae al mosquito para la picadura, entonces son medidas que dentro de los hogares nosotros sí podemos implementar y debemos acostumbrarnos a ellas. Yo considero que una de las medidas, como acabamos de comentar todos, es sobre todo en las personas más vulnerables, no solamente las embarazadas, personas adultas, personas que tienen diabetes, personas que tienen alguna cardiopatía, problemas hepáticos o enfermedades crónicas, personas que están recibiendo quimioterapia, personas que están con algún tipo de tratamiento oncológico por un cáncer, son personas que tienen de por sí ya tienen una inmunodeficiencia y son las personas que son más susceptibles a tener una complicación. Bueno, yo creo que lo más importante y lo que la ciudadanía debería hacer conciencia es mantener limpios sus patios, libres de cualquier recipiente que pueda almacenar agua en algún momento. Tenerlos virados boca abajo para evitar que se acumule el agua, lavarlos, como dijo la señora viceministra, ¿no es cierto?, lavarlos con cepillo, refregarlos para evitar que los huevos que se encuentran pegados puedan eclosionar apenas llegue la lluvia. O sea, lo básico es no tener recipientes abiertos con agua, ¿no? Y peor con agua limpia, que uno dice, no es esta idea de que está el mosquito en agua sucia, sino que es un mosquito que prefiere el agua limpia. Roberto. Sí, felizmente estamos frente a una emergencia, como ya lo declaró incluso la Organización Mundial de la Salud, una emergencia de salud pública internacional. Es una situación que no habíamos tenido nunca en nuestra región y en el mundo, una enfermedad con un efecto congénito transmitida por vectores. Esto es de una importancia muy grande y un desafío tremendo para la salud pública y para la sociedad en general. En el control de esta enfermedad juega un papel importantísimo la sociedad. No ocurre con todos los controles de las enfermedades. En esta juega un papel fundamental la sociedad como un todo. Cada persona en las áreas donde existe el mosquito, que son muchísimas ciudades de este país, tiene que entender que este riesgo existe. Donde exista el mosquito del dengue, donde hayamos tenido dengue en el pasado, tenemos riesgo, tenemos posibilidad de tener transmisión del Zika. Si existe una mujer embarazada o que está en posibilidad de estar en embarazo, si es nuestro familiar, si está en nuestra familia, debemos tomar en conjunto como núcleo familiar, como núcleo que la rodea, un cambio de conducta radical. Tiene que ser radical. La única forma segura es evitar que le pique el mosquito. Y esto es una cosa muy complicada. Las medidas todas que mencionamos ayudan, pero no hay ninguna de estas medidas que sea 100% segura. De manera que es ese cambio de conducta que todos tenemos que cambiar, la forma de todos los días, una rutina para prevenir esa infección. Muchas gracias Roberto, a Verónica Espinosa, viceministra de Salud, al Ministerio de Salud, a Roberto Montoya, que acabó de hablar, a Jessica Chávez, que estuvo aquí, a Josefina Coloma, a Carlos Valencia y a Diego Morales. Mi profundo agradecimiento a los 12 canales de televisión que retransmiten este programa y a todos ustedes nuevamente. Solo con un acuerdo, el nombre de este programa es Acuerdo para el Buen Vivir, solamente con un acuerdo nacional, para que todos los ecuatorianos colaboremos, podremos enfrentar a este problema y disfrutar del país más bonito de América Latina y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.